contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y entramos en contacto telefónico con Luis Uriarte, él es director de comunicación de Uber, y con él platicamos sobre la próxima instalación en la laguna de este sistema de taxis. Bueno, en Saltillo ya la autorizaron, aquí en Torreón parece que hay bemoles. Le agradecemos mucho, Luis, su presencia con nosotros en Contextos y que nos platique pues de Uber y de sus intenciones de llegar hasta acá. Hola, muy buenos días a ti, a ustedes y al público. Bien, pues... Sí, lo que planteábamos esto de las intenciones de que exista el servicio Uber en nuestra comarca lagunera. Sí, mira, primero aclarar que no se trata en absoluto de un taxi. Uber es una empresa de tecnología que desarrolla una aplicación que permite a dos personas ponerse en contacto a través de ella. Una es aquella persona que tiene un coche particular y quiere dar un servicio de chofer privado, y otra que seguramente ya conoce Uber porque opera en 477 ciudades de todo el mundo, ya con Saltillo, Torreón, Durango, 19 en México, y que sabe que es un servicio muy eficiente, seguro, y la aplicación conecta a estas dos personas para que hagan un contrato privado entre ellos y una lleve a la otra, ¿no? Es una forma de transporte completamente nueva. Y sí, vamos a estar ya operando el 2 de agosto ahí en Torreón. Estamos muy entusiasmados, ya hay mucho ánimo de muchas personas que se están dando de alta como socios conductores, que así les llamamos nosotros, porque pues, no son empleados de Uber, no conducen vehículos de Uber, sino con su propio coche, que típicamente es un pasivo muy caro de las personas. Hoy pueden aspirar a tener unos ingresos extra trabajando con este pasivo que se convierte en un activo. Ajá. ¿Han considerado, Luis, las circunstancias particulares que existen aquí en Torreón al ser parte de una zona conurbada que reúne a dos estados? ¿Habría algún tipo de situación especial que ustedes tuvieran que arreglar? Es decir, una persona de Torreón que contrata un servicio para ir a Gómez Palacio, quien maneja una Uber, ¿podrá llegar hasta Gómez Palacio? Mira, como te decía hace un momento, esto se trata de un contrato entre privados, una persona que va a llevar a otra, ¿no? Ajá. Por lo tanto, pues no hay ninguna restricción de libre tránsito de una persona, ¿no? Se trata de gente que son ahora pues pequeños empresarios que utilizan su propio vehículo, se convierten en sus propios jefes y están dando un servicio a un tercero en un contrato particular, como muchos contratos que se hacen todos los días en México. Ajá. En ese sentido, creo que más bien lo que estamos haciendo es dándole una oportunidad a Torreón a que tenga una nueva opción de movilidad pensada para las personas que hasta ahora han estado desatendidas, en el sentido de que la única opción que ellos han visto para transportarse es su coche particular, y ahora Uber ataca ese mercado totalmente desatendido por un lado, dando más opciones de movilidad para la ciudad, que yo creo que es una buena noticia. Y por otro lado, darle la oportunidad a muchas personas que a lo mejor encuentran dificultad de conseguir un trabajo tradicional, de con su propio coche ingresar dinero, ¿no? Nosotros creemos que a partir del 2 de agosto, en los próximos 12 meses, vamos a generar oportunidades económicas para 8,000 personas en la comarca, ¿no? Gente que típicamente pues son amas de casa, estudiantes, adultos mayores, todo este grupo de personas que les cuesta trabajo conseguir pues un empleo por distintas situaciones, y que hoy van a poder trabajar las horas que ellos deseen, en los días que ellos lo deseen, y se van a quedar con el 75% del total de cada viaje que ellos compran. Uh-huh. A ver, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de supervisar la calidad del servicio que se ofrezca? ¿El propietario de la unidad, que es o del coche, que es el que le interesa que esté bien? Es muy interesante tu pregunta, y la respuesta son los mismos usuarios. Primero tienes que pasar ciertos estándares de calidad y seguridad que Uber pide para que tú puedas dar este servicio. Por ejemplo, los documentos que le pedimos a la persona que va a manejar es una carta de antecedentes penales. Hacemos un examen psicométrico donde medimos que sean personas de confianza, con vocación de servicio, y tienen que estar dados de alta en Hacienda para poder justamente
emitir facturas y pagar sus impuestos. Es decir, estamos creando oportunidades económicas en la economía formal. Por otro lado, los coches tienen que ser 2007 en adelante, 4 puertas, aire acondicionado, radio, bolsas de aire, cinturones de seguridad y muy importante, tienen que tener una póliza de seguro de cobertura amplia y daños contra terceros, ¿no? Ahora, eso es solamente el inicio, esos son los requisitos para poder dar el servicio a través de la aplicación. Sin embargo, aquí creo que lo más interesante es que todos los viajes, una vez concluidos, son calificados forzosamente por los usuarios. Tú no puedes pedir otro viaje en Uber si no calificas tu experiencia anterior. Y no solamente la calificas, puedes poner incluso ahí cuáles fueron los detalles que te gustaron o no te gustaron de ese viaje, y puedes también poner comentarios muy precisos descritos por ti. Y eso nos permite a nosotros que a lo largo del tiempo tengamos información necesaria para justamente cuidar que la calidad y la seguridad continúen, ¿no? Ante cualquier problema nosotros podemos desactivar a los socios conductores. Los socios conductores también califican a los usuarios, entonces si hay cualquier problema también los podemos desactivar. Pero más allá de eso podemos tener información muy precisa que le podemos dar al propio socio conductor para que mejore su servicio en las cosas puntuales que los usuarios están diciendo que necesitan mejorar, ¿no? Y de esa manera yo creo que tenemos ahí un círculo virtuoso muy interesante. La advertencia que han hecho las autoridades, por lo menos lo que tiene que ver con Torreón, es que no va a permitir el servicio que sin concesión. ¿Ustedes les afecta su decisión, la decisión del gobierno municipal? Es decir, ¿sí podrán operar a pesar de lo que dice el gobierno municipal? Mira, creo que es muy importante entender que la innovación siempre irá por delante de la regulación. O sea, no se puede regular algo que no existe. Y también es muy importante entender que una cosa es estar prohibido y otra cosa es estar no regulado. Lo que hace Uber es algo completamente distinto y efectivamente falta una regulación que hable de este tipo de servicios, pero la distinción es muy importante. Nosotros no somos transporte público, por lo tanto no puede aplicar un reglamento que está hecho para un tipo de servicio distinto al que da Uber. Así que nosotros creemos que podemos operar tranquilamente y quisiéramos, eso sí, acompañar a las autoridades si ellos lo ven necesario, en hacer una regulación como se ha hecho en la Ciudad de México, como se ha hecho en Jalisco, en Tijuana, en Puebla, en el Estado de México y en más o menos 100 ciudades en todo el mundo, donde ya las autoridades hablan de una regulación específica. Existe un documento de la COFESE, incluso ha sido premiado internacionalmente, donde hace un análisis de cómo se deben regular este tipo de nuevas opciones de transporte. ¿Ustedes están prevenidos de que hubiese alguna manifestación, alguna agresión a quien conduzca estas unidades y preste el servicio a pasajeros? Es decir, nuestros socios usuarios tienen nuestro apoyo total las 24 horas, los 365 días del año. Sin embargo, yo creo que no tenemos que llegar a una situación así. Como te decía hace un momento, atendemos un público distinto. 83% de nuestros usuarios no son dueños de un coche particular. Un poquito más del 60% de ellos hace 4 años que no toma un taxi, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que nosotros estamos atendiendo un nicho de mercado distinto y que perfectamente podemos convivir con otras opciones de transporte. Y no solo eso, las podemos complementar. El proyecto de Metrobús de Torreón es un proyecto muy interesante. Y Uber puede ser probablemente ese último vínculo entre la estación y tu casa o la estación y tu lugar de trabajo, ¿no? Ese último kilómetro donde te deja el Metrobús, que la gente difícilmente tiene cómo concluir ese viaje. Pues ahí puede entrar muy fácilmente Uber, que picando el botón en tu teléfono celular vas a poder acceder a un vehículo que va a llegar al punto en el que tú estás, ¿no? Entonces, me parece que aquí se trata de que haya más opciones y mejores opciones de movilidad para la ciudadanía, que la ciudadanía sea la que decida. Luis, buenos días. Te saluda Diana Torres. Hola, Diana.
más allá de lo que implicará el comprender, me parece excelente la forma que dicen, ¿no? Finalmente la innovación siempre va por delante de la regulación. Y más allá de que, bueno, el propio tiempo haga lo suyo en que la autoridad vaya comprendiendo estos asuntos al mismo ritmo que la ciudadanía, yo te preguntaría, ya dada esta decisión de arrancar, ¿cuántos socios conductores tienen ya o cómo va a ser el proceso de suma de socios conductores y más o menos qué volumen de viajes planean obtener para el corto plazo, para el arranque? Mira, es justamente este tema de que la tecnología te permite que sea la oferta y la demanda la que define eso, ¿no? Hoy estamos invitando a las personas que están interesadas en entrar a socios-laguna o socios-torreón.com, que van a poder ver toda la información para poder ser socios conductores. Ahora, ellos son totalmente libres de trabajar cuando ellos quieran. Nosotros les vamos a estar informando de qué días de la semana, en qué horarios hay mayor demanda para que ellos sean muy eficientes, ¿no? Es decir, se salgan y se conecten a la plataforma en los días que más les conviene y en los días que nosotros mismos estamos viendo cuándo hay más demanda. Y no solo eso, en las zonas también. La tecnología nos permite incluso saber en qué puntos específicos de las ciudades hay demanda y les damos esta información a los socios. Entonces, todo va a depender mucho de la propia oferta y demanda que haya en Torreón. Nosotros creemos que hay mucha gente que hoy pues tiene un vehículo particular porque no tiene opciones. Pues, estamos muy confiados en que poco a poco la gente se va a dar cuenta que es más conveniente andar en Uber para salir los fines de semana de fiesta y poderte divertir con responsabilidad. Va a ser más conveniente ir al centro en Uber y poco a poco la gente irá viendo que incluso puede pensar en que Uber sustituya a su propio coche. Bien, pues le agradecemos mucho a Luis Uriarte, el director de comunicación de Uber, que haya estado con nosotros informándonos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.